estimados participantes, es para mí un placer acompañarlos en esta unidad curricular llamada Formación Cultural. Mi nombre es Jocelyn Cárdenas y bueno, estaremos trabajando de la mano y en conjunto durante este trimestre. Les comento un poco sobre mí. Yo soy docente de educación inicial. Llevo 12 años, ¿sí?, de recorrido educativo, por llamarlo así, o de carrera. Y esos 12 años los he trabajado en una escuela estadal, ¿sí?, en un preescolar. Y en paralelo a eso, en este momento, soy coordinadora de la parte de extensión e interacción comunitaria del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, y ESIP, es decir, el instituto donde ustedes en este momento están cursando esta carrera, ¿sí? Les doy la bienvenida no solamente a la materia, sino también al instituto como tal. Este instituto tiene algo que es una ventaja que nos da a todos al momento de estudiar o de formarnos, porque podemos trabajar y estudiar en paralelo, ¿sí? Eso lo podemos lograr gracias a la formación que recibimos, que es semipresencial, ¿sí? El- la formación que recibimos es semipresencial y en este sentido, pues nosotros podemos también dedicarle tiempo a nuestra parte laboral y pues del mismo modo también formarnos. En esta materia en específico, al culminarla, tenemos que hacer una gala cultural, ¿sí? Esta vendría siendo la quinta gala cultural del instituto. Ya al culminar esta clase, pues voy a mostrarle un poco unas imágenes que coloqué sobre la última gala cultural que hicimos en el mes de agosto, el mes pasado, para más o menos darles una idea de qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, también decirles que es sumamente importante que ustedes se unan a cada una de nuestras clases virtuales y bueno, los que se puedan acercar hasta el instituto también son bienvenidos. Es muy importante la interacción que podamos tener. Y si de momento no podemos conectarnos porque estamos trabajando o tenemos otra actividad en ese momento, cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a la clase, a las actividades que se suben al aula virtual, eh, cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar por medio de la mensajería del aula virtual, ¿sí? Por allí yo siempre estoy atenta, respondiendo cada una de las inquietudes, las preguntas que ustedes tienen. Entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Comenzamos con qué es la cultura, ¿sí? Y bueno, la cultura es una serie de características o elementos que tiene una población en específico, por ejemplo, una comunidad, ¿sí? Dentro de la cultura también hay ciertos aspectos, ¿sí? Podría ser aspecto religioso, el arte, el protocolo, las leyes, la historia, la economía de esa población como tal, entre otros aspectos, ¿sí? Porque abarca bastante. Desde que nosotros nacemos, pertenecemos a un grupo en específico, a un contexto, a una comunidad, y es allí donde nosotros adquirimos los valores culturales. Y estos valores culturales posteriormente van a ser transmitidos de generación en generación. Las expresiones culturales vienen siendo una especie de tejido, ¿sí? Entre ellas podemos mencionar las que aquí les coloqué en la lámina, ¿sí? Pueden ser las danzas, las costumbres, ¿sí?, de esa población en específico, costumbres y tradiciones. Los bailes, las prácticas, los rituales, la vestimenta, las normas del comportamiento, ¿sí? Cómo se expresa. También aquí va incluido lo que es la parte también de la religión. Y todo eso es como un abanico que conforma lo que son las expresiones culturales. Tenemos también la cultura simbólica, ¿sí? La cultura simbólica es o se adapta o hace referencia a las normas del comportamiento, ¿sí?
Hace referencia a las normas del comportamiento y no a la parte material, sino más bien tiene como objetivo los valores y las normas, es decir, que tiene que ver con lo que es la ética y con lo que es la moral. A continuación, vamos a observar un video que nos va a ampliar un poco más el concepto sobre cultura. Uno de los conceptos que más utilizamos cuando estudiamos historia es el de cultura. La palabra cultura es una palabra polisémica, lo que quiere decir que es un término que tiene muchos significados. Y es que este término se viene utilizando desde hace miles de años y, con el paso del tiempo, poco a poco ha ido evolucionando. En el video de hoy conoceremos cuáles son los orígenes de esta palabra, qué es lo que entendemos hoy en día por cultura y cuáles son sus elementos. Como les comentaba al principio, el término cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. La palabra cultura es una palabra de origen latín, que en la época medieval era utilizada para referirse a la agricultura y al cultivo de los campos. Durante mucho tiempo, esta palabra se siguió utilizando de esa manera, hasta que, en el siglo XVIII, los filósofos de la Ilustración comenzaron a popularizar el uso de esta palabra para referirse ya no al cultivo de los campos, sino al cultivo del espíritu. Para ellos, la cultura tenía que ver con la educación y el desarrollo intelectual de los seres humanos. Pero será a finales del siglo XIX cuando surgirá el significado moderno de la palabra cultura. Esto sucedió gracias al desarrollo de las ciencias sociales. A partir de ese momento, entendemos la cultura como un conjunto de conocimientos, creencias, prácticas artísticas y conductas que distinguen a una sociedad, a una época determinada o a un grupo social. Existen una serie de elementos que integran una cultura. Entre ellos se encuentran los siguientes: las creencias, es decir, aquellas ideas que comparten los miembros de un grupo social acerca del ser humano, su propósito y el universo. Estas suelen guiar la forma de comportarse de los individuos. Las normas, es decir, el conjunto de reglas por las que se rigen las sociedades. Los valores, es decir, esos criterios que determinan aquello que es deseable dentro de un grupo social. Los símbolos, es decir, los emblemas y signos que contienen un significado dentro de una cultura y que representan su modo de vida, sus creencias, sus costumbres y sus tradiciones. El lenguaje, es decir, el código compartido que permite que los individuos puedan comunicarse a través del habla, del cuerpo o de la escritura. Y finalmente, la tecnología, es decir, todos los conocimientos y procedimientos que ayudan a mejorar las actividades productivas del ser humano. Y bueno, podemos mencionar que la cultura puede ser aprendida, transmitida o adquirida, ¿sí? A continuación vamos a hacer mención a algunas de las características de la cultura. Tenemos que es generada y compartida por un grupo de la sociedad de acuerdo a aspectos geográficos y donde se encuentra ubicada, aspectos sociales o aspectos económicos. También se puede decir que se vale de la creación y producción humana. Es dinámica por lo que va cambiando, ¿sí? Es diversa. No existe una cultura universal, sino que existen muchos tipos de cultura. Y aquí es donde entra la parte de la diversidad cultural. Es aprendida por los miembros del grupo, que es lo que mencioné hace un momento, que nosotros al nacer adquirimos los valores culturales, los cuales van a ser transmitidos de generación en generación. Se vale de elementos materiales como inmateriales. Un ejemplo de inmateriales puedo mencionar lo de la cultura, vamos a colocarlo por aquí otra vez, simbólica, que viene siendo las normas del comportamiento, que se enfoca en los valores y normas, ¿sí?
que vendrían siendo la parte inmaterial o no material. Y es transmitida de generación en generación. Continuamos con los elementos de la cultura. La cultura cuenta con 6 elementos, ¿sí? Entre esos podemos hacer mención de los valores. Los valores que son la guía que rigen el comportamiento humano. Todo esto, por supuesto, basado en lo que son las normas. Como segundo punto tenemos las normas y sanciones. Las normas pueden ser jurídicas, pueden ser religiosas, pueden ser morales y el no seguir estas normas nos traen como consecuencia sanciones, como consecuencia sanciones. Tenemos también creencias, creencias del ser humano, cuál es el propósito del ser humano y el universo como tal. Los símbolos que vienen siendo las figuras o los elementos que tienen un significado dentro de la cultura. Tenemos también el lenguaje, que es el código mediante el cual nosotros nos comunicamos, ya sea expresándonos con nuestro cuerpo, de manera oral o también de manera escrita. Y por último tenemos como último elemento de la cultura, la tecnología. Seguimos con la diversidad cultural. Este es un punto muy importante y bueno, la diversidad cultural hace referencia a las diversas culturas que existen dentro de una sociedad, ¿sí? Lo que busca la diversidad cultural es que reine la armonía y el respeto entre una cultura y otra. Por ejemplo, podemos hacer mención aquí que los problemas que existen o se dan a nivel internacional no solamente vienen siendo de índole económica o de índole social, sino también cultural. Y es aquí donde la diversidad cultural busca, o la diversidad busca o tiene como propósito la armonía entre todas las culturas, ¿sí? Respetar cada una de las culturas y valorarlas. No podemos decir, por ejemplo, que una cultura está más avanzada o que otra cultura está menos avanzada, sino que debemos valorarla y respetarla tal cual al ritmo que cada una de ellas va o tiene, ¿sí? También contamos con diversidad lingüística, diversidad religiosa, perdón, y diversidad étnica. Por un lado, la diversidad lingüística nos muestra las diferentes lenguas que nosotros podemos ver en cada tipo de cultura, ¿sí? Porque todas pues son distintas, o en su mayoría todas son distintas. Por otra parte, tenemos la diversidad religiosa, que vienen siendo las diferentes creencias religiosas de cada una de las culturas. Y la diversidad étnica, que vienen siendo los diferentes grupos, ¿sí? Que mediante estos grupos pues podemos encontrar muchas características de rasgos físicos en cada uno de los seres humanos que las conforman, depende al tipo de cultura a la cual pertenece. Lo que es el lenguaje, las creencias y la gastronomía también forma parte de la diversidad cultural. Continuamos con el folclore, que está un poco relacionado a lo que es la cultura y aquí, bueno, en la siguiente lámina tenemos la relación que hay entre ambos. El folclore se distingue de los saberes organizados y formales, como los conocimientos académicos o la ciencia, y abarca las prácticas rituales, las artesanías y todas las manifestaciones tradicionales que determinan la personalidad de una región o una comunidad en específico. El folclore está bastante relacionado o es la manera integral de una cultura, o la forma integral de una cultura, y hace referencia a las costumbres y tradiciones que tienen un tipo o una comunidad en específico, una región, por ejemplo, una región de aquí de Venezuela. El folclore se basa en 3 conceptos fundamentales. Por un lado tenemos el pueblo y es el poder distinguir las diversas poblaciones que pueden existir en un mismo país. Por ejemplo, eh, población rural, población urbana, población campesina.
Tenemos también la tradición, por otra parte, que viene siendo la manera de vestirse, la manera de expresarse y lo que los valores culturales que fueron inculcados en nosotros desde pequeños. Esto le da identidad a la región en específico que forma parte de esa cultura. Y por otra parte tenemos la identidad, que son las costumbres y tradiciones que siguen o que se rigen en cuanto a, por ejemplo, podemos dar como identidad, un ejemplo aquí en Venezuela, nuestras fechas patrias, ¿sí? O también podemos dar un ejemplo en cuanto a la parte religiosa, ¿sí? Y bueno, como les comentaba hace un rato, lo que es el folclore y la cultura son dos términos que están muy relacionados y van de la mano, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, en el caso del folclore, el origen es en las comunidades, ¿sí? Y el origen de las culturas forma parte ya de una población más amplia, ¿sí? No una comunidad en específico. En cuanto a la transmisión, tenemos que el folclore se transmite de manera oral de generación en generación, mientras que la cultura es transmitida, por ejemplo, por los medios de comunicación. Ya abarcando lo que es la parte de la tecnología, ¿sí? El alcance, la parte del folclore viene siendo de una comunidad en específico, mientras que la parte de la cultura sí es algo más amplio, va más allá y trasciende pues de esa manera. Tenemos también la parte de la función, ¿sí? En la parte de la función en el folclore tiene como función el seguir, permanecer, continuar con ese patrimonio, ¿sí? Con ese patrimonio cultural, mientras que la función en la cultura viene siendo como que más entretenimiento. De esta manera, pues podemos ver que o sea, el folclore y la cultura están relacionados, pero a la misma vez, pues son distintos, ¿sí? Pero la relación que presentan es muy estrecha. Aquí les coloqué algunas de las imágenes o el registro fotográfico de la gala cultural que realizamos en el mes de agosto, es decir, el mes pasado. Nosotros lo hicimos cerca de la institución, no lo hicimos en la institución como tal, y bueno, le coloqué aquí las imágenes para que ustedes se den cuenta más o menos qué es lo que nosotros vamos a hacer en el mes de noviembre. Para esto, vamos a tener una reunión previa para esa reunión. Para esa reunión yo necesito que ustedes se conecten o vengan de manera presencial a la universidad, los que son de San Cristóbal. Por allí vi la nómina y tengo 5 estudiantes, de los cuales 4 pertenecen al municipio de San Cristóbal y hay una participante que no es de San Cristóbal, está un poco retirada, no recuerdo en este momento de qué municipio es, pero bueno, sería cuestión de conversar con ella para que ese día nos acompañe. Mientras tanto, pues nosotros a partir del mes de octubre vamos a comenzar lo que es la preparación de nuestra gala cultural. Aquí les coloqué las imágenes, pero eso no quiere decir precisamente que vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Podemos hacer algo similar, pero cambiarle otras cosas. Por ejemplo, en esta gala cultural nosotros nos enfocamos en el estado Táchira y cada uno de los participantes mostró un video en el patrimonio cultural. Cada uno de ellos fue a un patrimonio cultural de aquí del estado, perdón, de nuestra región andina y mostramos a través sí, puede ser de la parte de la plataforma, el video. Y bueno, también tuvimos como invitados, por un lado, la foto que está en la mitad pertenece a nuestro coro del IESIP, ¿sí? Están invitados todos los jueves a las 3 de la tarde. Tenemos los ensayos. Y bueno, como ustedes forman parte de esta comunidad, si les llama la atención cantar, se pueden reunir con nosotros y
a ser parte de este coro. El coro de Eliesi va a ser también, o va a estar también invitado en esta quinta gala cultural. También tuvimos la presencia de varios grupos de danza de aquí de nuestra región. Y tuvimos también la presencia de emprendedores. Tuvimos 4 emprendedores que nos acompañaron ese día, que mostraron lo que ellos tenían para vender. Y fue de verdad un rato muy ameno, una actividad muy bonita, donde resaltamos la parte cultural, pero esta vez del estado Táchira. Yo estaba pensando que podemos enfocar nuestra nuestra quinta gala cultural, como es cerca de la temporada decembrina, la podemos enfocar en las costumbres y tradiciones decembrinas, puede ser. Por allí tengo 2 o 3 opciones, que bueno, eso lo vamos a hablar en el mes de octubre, para concretar en sí la temática de esa cultura. Aunado a esto, lo que es la actividad del cierre de la materia de educación física también se realiza junto con la gala cultural el mismo día, ¿sí? Es decir, que compartimos ese espacio y ambos, pues, eh, hacemos como que el cierre de las materias y es bonito porque se unen, pues, los estudiantes de una y de otra unidad curricular. Entonces, bueno. Dios mediante estaremos en contacto para en el mes de octubre concretar nuestra cita, ya sea virtual o de manera presencial. Por los momentos ya tienen en el aula virtual lo que es el plan de evaluación y actividades de esta unidad curricular. Tenemos la unidad 1, 2, 3 y 4. Allí están los temas que se dieron en cada una de las unidades o que vamos a ver en cada una de las unidades. También está la actividad de evaluación, la ponderación y el lapso de entrega. Para el 29 tenemos aquí nuestra primera actividad, pero voy a colocar un poco más de días, voy a colocarla para los primeros días. Entonces, la primera actividad consta de un ensayo, tiene una ponderación de un 25% y es para los primeros, aquí dice el 29 de octubre, pero como todavía no se ha subido al aula virtual, perdón, 29 de septiembre, pero como todavía no se ha subido al aula virtual, vamos a colocarlas para los primeros días del mes de octubre, ¿sí? Estaré atenta a cualquier inquietud por parte de ustedes, se pueden comunicar conmigo por medio del aula virtual y pues bueno, que tengan un bonito día.